¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hoy, por la gracia del Señor, estamos entrando al podcast número 50, el cual nuestro hermano Wayne McLeod lo titula Para que se cumpliese la Escritura. Hoy vamos a leer en el capítulo número 19 del Evangelio de Juan, del versículo 23 al 36. Por favor, los que tengan Biblia, acompáñenme en sus Biblias. Y mientras, yo les voy a leer a través de lo que tengo aquí escrito. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y sean muy bienvenidos. Dice así la palabra del Señor. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Nos introducimos al devocional de nuestro hermano. Nunca es fácil comprender el sufrimiento y la muerte. Lo que hace este pasaje aún más difícil de comprender es que este sufrimiento y esta muerte sucedieron en la vida del Inmaculado Hijo de Dios. Vimos en la última meditación, Pilato había declarado que Jesús era inocente. Él no merecía morir. En este pasaje, si hay una cosa que el apóstol Juan quiere que nosotros comprendamos, es que mientras nuestro Señor sufría, Dios tenía todavía el control. Estos acontecimientos ocurrieron para que la palabra de Dios, profetizada mucho tiempo antes, se cumpliera. Juan comparte con nosotros 4 incidentes que sucedieron en la cruz que prueban más allá de sombra de duda que Dios estaba obrando a través de este mal para cumplir su gran plan general. El primero de estos sucesos se relaciona con lo que sucedió con las ropas de Jesús. Es importante que veamos el cuadro aquí. Los soldados habían clavado a nuestro Señor Jesús en la cruz. A medida que le clavaban en la cruz, lo despojaron de sus ropas. Esto añadió más a su humillación. Parece que había 4 soldados al pie de la cruz aquel día. Tomaron las ropas de nuestro Señor
y las dividieron entre ellos. Cuando examinaron su túnica y vieron que tenía valor, decidieron echar suertes sobre ella. Imagínense por un instante que usted es María, la madre de Jesús, y unos de los discípulos de pie alrededor de la cruz. Cuando usted mira lo que los soldados le han hecho a Jesús, usted está horrorizado. Usted sabe que su juicio fue un juicio falso. Usted sabe que él no había hecho nada digno de esa muerte. Los pensamientos de justicia corren a través de su mente. Usted es dolorosamente consciente de que usted está perdiendo a un amigo íntimo y salvador por el odio y los celos de los líderes judíos. Usted mira su cuerpo mientras cuelga desnudo y sufriendo en esa cruel cruz. Usted ve las marcas del látigo y la sangre ahora secándose en su carne. Usted ve las magulladuras en su cabeza donde los soldados romanos repentinamente le habían golpeado con una vara. Usted está muy consciente de su dolor. Su corazón grita: Dios mío, ¿por qué estás permitiendo que esto pase? Mientras estos sucesos corren a través de su mente, su atención es dirigida a un grupito de soldados al pie de la cruz. En presencia suya están dividiendo sus ropas entre ellos. Para ellos esta es una oportunidad de enriquecerse. Recién han echado suertes y uno de ellos salta de alegría porque él acaba de ganar la túnica de Jesús. Usted inmediatamente comienza a pensar: ¿cómo pueden ser tan insensibles? ¿No son conscientes del sufrimiento alrededor de ellos? ¿Cómo pueden repartir las ropas de Jesús justamente enfrente de los dolientes? El egoísmo de los soldados romanos fue real. Juan fue especialmente sensible al dolor de este incidente. Él estaba al pie de la cruz cuando estos acontecimientos estaban sucediendo. ¿Cómo nos ayuda Juan a tratar con el dolor de este acontecimiento? Él nos recuerda que este acontecimiento entero había sido previsto por los profetas muchos años antes de que esto sucediera. El Salmo 22:18 nos dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista profetizó la insensibilidad de los soldados muchos años antes de que estos acontecimientos sucedieran. Dios predijo que estas cosas ocurrirían. Fíjese cómo el Señor se responsabilizó de sus amigos en su dolor. Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba, a Juan, estando parados al pie de la cruz. Él se dio cuenta en particular del dolor de su madre en ese momento. Al ver el dolor de ella, Jesús le dijo a Juan que se ocupara de ella como su propia madre. Es posible que María estuviese viuda en ese momento. De ese momento en adelante, Juan se ocupó de ella. El segundo acontecimiento de importancia en este pasaje se relaciona con los soldados que le ofrecieron a Jesús beber vinagre. Nuestro Señor estaba muy sediento por su sufrimiento en la cruz. Él pidió beber algo. Los soldados sumergieron una esponja en vinagre y la levantaron al Señor en un hisopo. Juan nos recuerda que incluso esta acción simple había sido predicha mucho antes de que esto hubiera ocurrido. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús acabó de tomar la bebida, él exclamó: consumado es. Y él inclinó su cabeza y murió. La tercera profecía cumplida en la cruz se relaciona con lo que aconteció después de que Jesús murió. Ya que el sábado judío estaba acercándose, los judíos querían que bajaran los cuerpos. Para acelerar la muerte de un delincuente en la cruz, los romanos le rompían las piernas. La única manera en que un hombre crucificado podía llenarse los pulmones de aire era mover su cuerpo usando sus piernas. Sin embargo, cuando le partían sus piernas, ya no era posible respirar bien. Esto aceleraba su muerte. Las piernas de los delincuentes a cada lado de nuestro Señor fueron quebradas. Sin embargo, cuando los soldados vinieron a Jesús, en vista de que él ya estaba muerto,
escogieron no fracturarle las piernas. Juan nos recuerda cómo en Éxodo 12:46 se nos recuerda que no rompieran los huesos de los corderos sacrificados en la Pascua. Los corderos de la Pascua eran los corderos inmolados para conmemorar el escape de Israel del cautiverio de Egipto. La sangre de estos corderos, colocada en los dinteles de la puerta de sus casas, protegió a los judíos del ángel de la muerte que atravesó Egipto para matar al hijo primogénito de cada familia. Jesús se convirtió en nuestro Cordero de la Pascua. Él fue sacrificado para que los que están cubiertos por su sangre sean salvados del juicio final de Dios. Reviste importancia, por consiguiente, que los huesos del Señor Jesús no fueron quebrados. Eso también estaba bajo el control de Dios. En lugar de romper los huesos de nuestro Señor, los soldados perforaron su costado. Cuando perforaron su costado, una mezcla de agua y sangre salió a chorros de la herida. Es importante darse cuenta de que Jesús murió antes que los que estaban crucificados a su lado. Esta puede ser una indicación de la intensidad del sufrimiento que él había soportado hasta ese punto a través de las palizas que él había recibido, nuestro Señor Jesús. El profeta Zacarías claramente profetiza la perforación del costado del Señor Jesús en Zacarías 12:10, diciendo lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús es el cumplimiento perfecto de esta profecía dada tanto tiempo antes de que nuestro Señor muriera. El dolor que nuestro Señor resistió había sido predicho hasta el detalle más pequeño. No hubo nada que él sufriera de lo cual Dios no estuviera enterado y no hubiera predicho con bastante anticipación. Nada toma a Dios por sorpresa. Cada prueba en nuestras vidas ha sido calculada en su plan global. Y es así como nuestro hermano Wayne McLeod termina este devocional, tomando estas 4 características importantes respecto al acontecimiento de la muerte de nuestro Señor Jesús cuando Él estaba en la cruz, hablando de cómo los soldados dividieron sus ropas, de cómo le dieron de beber vinagre, de cómo no pudieron romper sus huesos, y finalmente cómo perforaron su costado para hacer ver al mundo de aquel entonces y a nosotros que el Señor Jesús efectivamente había fallecido, no como un hombre normal, sino como el Cordero sacrificial de la Pascua, como aquel del Yom Kippur, que venía a perdonar a través de su sacrificio los pecados de todo el pueblo del Señor. Así como ha sido seleccionado, o como fue seleccionado esa vaca roja, y así como fue seleccionado ese corderito de 1 año sin mancha, de la misma manera fue seleccionado nuestro Señor Jesús. Desde Caifás hasta el alto mando de Poncio Pilato, y finalmente cayendo en la cruz, sabiendo ellos que sí, perfecto en todo. Pilato no encontró motivo alguno por el cual crucificar al Señor Jesús, quitarle su vida. Tampoco Caifás ni Anás encontraron ningún motivo para crucificarle, sino que mintieron para poder encontrar motivo para crucificarle, siendo profeta en aquel entonces, o habiendo profetizado a Caifás, hablando que tendría que morir un hombre por toda la nación para permitirle vivir a toda la nación.
Así fue seleccionado el Señor Jesús como un cordero al matadero, y así de humilde y dispuesto a lo que Él vino, se entregó a sus verdugos. Pero hay que aclarar algo: no le quitaron la vida, porque Él mismo ya había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Él mismo muere y Él entrega su espíritu en el momento que Él sabe que es el momento indicado de entregarlo. Y sí, fue toda esa tragedia para que nosotros podamos ser libres de pecado, pero va más allá. No sé si nuestro hermano Wayne McLeod en el siguiente podcast nos vaya a hablar al respecto. ¿Qué sucede en esos 3 días que nuestro Señor Jesús está justamente en la muerte? Y eso que nosotros no sabemos, eso que no hablan los libros, de qué fue lo que pasó exactamente, qué fue lo que pasó. Sabemos que el Señor se enfrentó a la ira de su Padre, porque es de la que Él nos rescata. Y Él, no habiendo pecado, siendo limpio, Él era el único candidato perfecto. Es por eso la inspección que hicieron del Señor Jesús para entregarlo tenía que ser perfecto. No encontraron nada, mintieron en todo, lo embaucaron para poder sacrificarlo, y entonces el poder librarnos y poder enfrentar la ira de su Padre, como ningún ser humano podría jamás enfrentar la ira de su Padre, y que jamás ha podido enfrentar, ni podría, ni ha podido, ni podrá, sin la ayuda de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Esa es la parte difícil por la cual nuestro Señor Jesús tomó la copa de la ira de su Padre, para que nosotros no la bebamos. Todos morimos, pero ya nadie que esté en el Señor Jesús bebe la copa de la ira de su Padre eterno. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, muchas gracias por acompañarnos, y estamos próximos a terminar el Evangelio de Juan. Gracias a nuestro hermano Wayne McLeod, les recomiendo que compren su libro. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo podcast.